¿Qué tal, señores? ¿Cómo les va? Espero que se encuentren muy, pero muy bien. Vamos a ver. Sí, perfecto. ¿Cómo les va, señores? Tanto tiempo. Bueno, 2 semanas desde el último video que yo hice acá en esta plataforma Logitech Capture. Y pues me siento muy bien de volver a hacer un video para ustedes. Como les dije, he estado con muchísimo trabajo, he estado muy ocupado. Y como les dije, yo YouTube lo tengo en un 50º plano, porque realmente YouTube a mí no me interesa mucho. La gente piensa que yo me interesa YouTube para hacerlo de vez en cuando. A mí es que YouTube no me interesa en absolutamente nada. Y muy de vez en cuando pues hablemos de hardware, y muy de vez en cuando pues haré videos, ¿verdad? Porque realmente yo hago los videos, pero es para porque no tengo nada que hacer. Realmente quiero mostrarles a ustedes mis experiencias con la computadora, ¿verdad? Y lo que yo venía diciendo en el último video de Facebook que yo publiqué, no se me ofendan por lo de YouTube, ¿verdad? No se me ofendan. Todos tenemos prioridad, ¿verdad? Yo creo que las prioridades más importantes en la vida es la salud de uno mismo, y la salud espiritual, y la salud que uno se pueda meter acá leyendo libros o audiolibros, ¿verdad? Pero quería hablarles de esta bestia parda. Vaya bestia de procesador, señores. Ok, ahí está, perfecto. Este procesador, así como ustedes lo ven, es un verdadero monstruo de procesador. Aquí está. Ok. Pude haber ido, le hago así para que se quite el desenfoque que hay, ¿verdad? Pudo haber ido por un 5600X, pero el 5600X está hasta casi $150 más, por un 8% más en 1440p, no. Y es un 10% más potente en 1080p. Entonces, por casi $150 más, no vale la pena ir por un 5600X. Entonces, mucha gente me ha dicho por Messenger, por privado, me recomiendas un 5000. Y yo, ve por un 3000, porque te va a dar un 8% menos en 1440p. Y en 1080p, un 10, un 11% lo sumo. ¿Ok? Entonces, déjenme decirles, este es un procesador que tiene 4.2 GHz en el Max Boost. Ya voy a hablar de lo del Max Boost, porque hay gente que ha dicho que, y de buena fe, ha dicho que el Precision Boost Overdrive y el OC que se le haga a un procesador dan prácticamente el mismo resultado en juegos, y no es así. Ok, ya voy a explicar en el próximo Hablemos de Hardware, quién sabe cuándo lo haré, cómo es que funciona el Precision Boost Overdrive 2.0, el 1.0, y ya voy a explicar cómo funciona el Turbo Boost, para que ustedes se den cuenta que el OC, que uno lo haga manual a los núcleos totales del procesador, sean 6, 8, 16, es mejor y da mayor rendimiento que el Precision Boost Overdrive, ¿verdad? Y eso lo voy a demostrar con diapositivas incluso, ¿verdad? Ahora, la diferencia entre cuadros puede ser mínima, pero hay diferencia. 3, 4 cuadros, pero hay diferencia. ¿Ok? Entonces, la gente me puede decir filosóficamente, lo mismo. No, no es lo mismo. ¿Por qué hay diferencia? Si fuera lo mismo, daría exactamente el mismo resultado. Ahora, se puede decir como diferencia, ¿qué es lo mismo? Sí. 3, 4 cuadros, ¿qué diferencia hay? No lo percibe el ojo en absoluto. ¿Ok? Entonces, por ese lado, no hay diferencia. Ahora, sí hay diferencia, porque está dando más cuadros. Entonces, ya yo lo probé, ya yo probé el Precision Boost Overdrive, ya lo activé, ya lo habilité. Lo deshabilité, lo tengo deshabilitado. Decirles que tengo esta bestia a 4.5 GHz. 4.5 GHz con 1.33 voltios. Lo puedo tener incluso a 1.31 voltios. Pero a veces es mejor agregarle un poquito de voltaje a este procesador, a cualquier procesador, para asegurarnos un mejor desempeño del procesador. Muchas veces cuando se le hace undervolt, más bien en exceso, es decir, se le sube la frecuencia y se le minimiza al máximo de lo que se pueda los voltajes, muchas veces termina mermando un poquito el resultado, y me di cuenta un poquito que estaba mermando el resultado con 1.31 voltios. Ahora, con 1.33 voltios, este bicho es una bestia total absoluta. Decirles, por ejemplo, voy a darles un adelanto. Bueno, ahí ustedes están viendo las capturas. Por ejemplo, en Cinebench R23 me da más de 10.000 puntos. ¿Saben ustedes cuánto me da Ryzen 1600 a 4.1 GHz?
apenas y pasaba los 3000 puntos, 3017 puntos, 3007 puntos, a veces ni llegaba a los 3000 puntos. Con este procesador oseado a 4.5 GHz con 1.33 voltios y unas magníficas temperaturas, porque hasta eso no ha mejorado AMD, es brutal las temperaturas y el consumo, y se puede subir a 4.5 GHz, de hecho lo puedo subir a 4.6 GHz, pero tendría que aumentar el voltaje a 1.44 voltios. No vale la pena por la electromigración de electrones. Ok, eso se podría hablar en otro, hablemos de hardware. Pero lo tengo en 4.5 GHz y me da más de 10.000 puntos en Cinebench R23. O sea, quiere decir que es el triple de potente que un Ryzen 1600. No, pero para renderizar la imagen de Cinebench R23 sí es 3 veces más potente o un poquito más que el Ryzen 5600. Ok, ahora el rendimiento en juegos. El rendimiento en juegos de este monstruo de procesador me ha dejado un poquito el sabor agridulce. Porque sí he notado la diferencia, pero no ha sido como yo la esperaba. De unos 25-30 cuadros. Porque incluso en Hardware Unboxing y en otros canales se ve que sí hay diferencia y es notoria. Pero acá no la noto tanto. ¿Ok? Y eso que lamentable, porque yo tuve que el equipo que formatearlo porque no pude rescatarlo. Porque cuando uno instala nuevo hardware y todo, se te complica mucho lo que es una restauración. Y más que yo no creé imágenes en Windows, yo soy muy responsable en eso. Y no pude lamentablemente salvar todos los benchmarks que había hecho con el Ryzen 5600. Ahora, ¿hay diferencia en juegos? Sí hay diferencia en juegos. Qué lamentable que no tenga los benchmarks del Ryzen 5600 para ver cuánto porcentaje ha subido el procesador. Pero por ejemplo, en Borderlands 3 me mantiene por encima de los 90 FPS. Por encima de los 86 FPS en modo cabronazo, o sea, el modo máximo me lo mantiene por encima. Antes era como 72, 73 FPS lo que me mantenía con el 1600. Si mal no recuerdo, por ejemplo, el Need for Speed Heat me mantenía 95, 96 FPS, ahora me mantiene más de 110 FPS. El Shadow of the Tomb Raider me daba 96 FPS, sin el OC de la gráfica, con el OC de la gráfica me da 99 cuadros. Aquí con el stock de la gráfica me da 110 cuadros y si lo pongo en altos me da 113 y 114 cuadros, ¿verdad? Entonces pero eso es en el Shadow of the Tomb Raider, ¿verdad? Y hay otros juegos ahí que yo tengo donde sí se ha notado la mejora, pero no es como yo esperaba, ¿ok? Sí hay mejora, señores, entiendan, sí hay mejora. Lo que pasa es que nosotros muchas veces nos acostumbramos tanto al rendimiento de un procesador por muchos años. Tuve casi 3 años el Ryzen 1600 y me acostumbré, predispuse por así decirlo mi mente a los benchmarks del Ryzen 1600 y tuve por así decirlo un problema acá en la memoria porque me quedó grabado mucho los cuadros del Ryzen 1600 y hay mucha predisposición a sobrevalorar quizá el Ryzen 1600 y a minimizar o a no ver la mejoría de porque tengo muy guardado acá en el corazón y acá en el intelecto los benchmarks de Ryzen 1600, pero a la vez obviamente al perder los récords no puedo especificar completamente los benchmarks del 1600 y contrastarlos con el Ryzen 3600, ¿verdad? Pero evidentemente claro que hay diferencia, obviamente hay una mejora de un 10 a un 15% de diferencia. Eso es lo que yo he calculado más o menos en mi computadora, ¿verdad? Con una RTX 3070 es mucho mejor o mejor combo que un Ryzen 5600. Ahora y esta es la pregunta del millón: ¿vale la pena cambiar un Ryzen 1600 por este bicho? Para mí no. Para mí no. Porque yo el Ryzen 1600 lo tenía a 4.1 GHz. Y si bien esta bestia es mucho más potente en multitarea y en los benchmarks que yo he probado y que yo les estoy mostrando a ustedes en las diapositivas, si ustedes se dan cuenta, una cosa es la imagen que renderice un procesador en el tiempo que lo renderice. Obviamente es mucho más potente este procesador, pero en los juegos ya es otra cosa. En los juegos ya es otra cosa y en los juegos la diferencia se nota, pero no es tanto como yo esperaba. Ok, yo esperaba por ejemplo 120 Hz en Borderlands 3 y tengo por ejemplo
tengo 88, 95, a veces me da hasta 115 FPS, ¿verdad? Pero en la media más o menos anda como por 90 FPS el Borderlands en modo cabronazo. No está mal, está muy bien. Es un juego muy mal optimizado. El Red Dead Redemption, por ejemplo, a mí con el 1600 me daba 63 FPS. Este me está dando... Disculpe que esté cogiendo la caja cada rato. Este, por ejemplo, me da el Red Dead Redemption, me da más o menos unos 5 o 6 cuadros más a lo sumo. ¿Ok? En el Red Dead Redemption. En el Cyberpunk, la diferencia si acaso son 2-3 cuadros. ¿Ok? ¿Puede haber más diferencia? Claro. Claro que sí puede haber más diferencia. Pero lo tengo oscilado a 4.5, señores. Y el 1600 lo tenía a 4.1 GHz. ¿Ok? Entonces, nada como probar el procesador uno mismo. Porque así uno se da cuenta. Y no es que Hardware Unbox mienta. No es que Gamer Nexus mienta. No se trata de Power Up o Tom's Hardware mientan. Sino que quizá los registros que ellos tienen muchas veces son reciclados. Y como son reciclados, puede que lo hicieron con controladores anteriores y le dieron o más o menos cuadros. Entonces hubo un accidente ahí. Lamentablemente. ¿Cuál es el accidente? Controladores desactualizados y lo pusieron como si estuvieran actualizados. Y lo tiraron. Y puede que hayan dado más cuadros o menos cuadros. Porque recuerde que las actualizaciones supuestamente del sistema operativo y de los juegos, los parches y todo, está para mejorar el rendimiento, pero muchas veces merma o se reduce ese rendimiento, lamentablemente. Entonces, para mí, ¿vale la pena pasar de un 1600 a un 3600? No. Para mí, ojo, ¿vale la pena pasar de un 1600 oseado, repito, oseado a 4.1 GHz con una refrigeración líquida 240 milímetros? Pasar a un 3600 a un 5600X, es un 8% más potente que este procesador, para mí no vale la pena. Porque 1600 ya me ha dado un rendimiento magnífico. Tuve que cambiar el 1600 por esta placa que no me recibía Ryzen 1000. Si no, no lo hubiera cambiado. Ahora, la mejora sí existe, pero no es lo que yo esperaba. Yo esperaba un poquito más de mejora en juegos, pero en juegos siempre es muy difícil. Ahora, en lo que son benchmarks como CPU-Z y otros benchmarks que yo he probado, Cinebench R23, R15, R20, la diferencia es brutal. Es brutal, es mucho más potente para el renderizado y todo. Es una bestia absoluta de procesador, es un monstruo. ¿Para qué uno va a necesitar un procesador de 8 núcleos, 16 hilos con esta bestia? Imagínense que ustedes que yo le he hecho en 4.5 GHz, tiene casi la potencia mononúcleo de un 9900K. Cáiganse, casi la potencia mononúcleo de un 9900K. Y recuerden, cuando se renderiza una imagen, juega el Turbo Boost del Intel y juega el Turbo Boost de los AMD. Es decir, bajan las frecuencias, ya solo voy a explicar un poquito, bajan las frecuencias al tope que puede resistir el procesador en todos los núcleos a una cierta frecuencia. O sea, no baja el stock, no está trabajando el stock, sino que está trabajando el boost, pero en todos los núcleos, ¿ok? Y en el 1900K, el boost en todos los núcleos, 8 núcleos, 16 hilos en los 8 núcleos, es de 4.7 GHz. Y este bicho se da a palos con uno de 1900K en algunos benchmarks, según he visto. Obviamente en 1900K es mayor, pero este bicho compite. Y aún de 1600K, este procesador en CPU-Z, este procesador en Cinebench es superior al de 1600K. En juegos puede ser otra cosa, pero la diferencia sería mínima. Porque incluso un 5600X supera un 1600K en la mayoría de juegos. Entonces, si el de 1600X, por lógica, supera el 5600X supera, por lógica, al de 1600K por un 8% de diferencia sobre este procesador, quiere decir que este procesador está al nivel más o menos de un de 1600K. ¿Ok? En juegos. Estoy hablando en juegos. Y recuerden que yo lo tengo asociado a 4.5 GHz. ¿Qué les parece? Una compra muy importante, muy interesante para medir realmente la potencia de esta bestia que me he comprado. Que multitarea sí, es una super bestia. Y en juegos también, obviamente, he notado la diferencia, pero no es como la tildan. Hay demasiado hypeo en los procesadores de Intel como de AMD. Mucho hypeo. ¿Qué tenemos que hacer? Ser más conservadores. Que es lo que yo siempre he dicho. Y la gente detesta, en un mundo tan detesta ser conservadora. Quiere estar gastando y gastando y cambiando de hardware. Me incluyo.
Porque yo también pude haber comprado una placa base que me soportara Ryzen 1000, si estaba también con el Ryzen 1000, y no tener que cambiar de procesador. Ok, entonces yo también me incluyo en ese consumismo. Dejemos de ser tan materialistas. Está bien mejorar, pero que la mejora muchas veces esté justificada y que la mejora vaya con un cambio de rendimiento bastante importante. Si no, mejor no cambiar. Y aquí, en juegos, ¿hay un cambio de rendimiento? Sí, pero no como yo esperaba. Sí lo hay, repito, sí lo hay. En Need for Speed Heat me da más cuadros y se nota, porque yo lo he notado. Y de hecho es mejor, más fluidez hay, incluso hay mayor estabilidad y las temperaturas son brutales, son espectaculares, mucho mejores temperaturas que Ryzen 1000. Se nota cómo hubo mejora de arquitectura desde todo punto de vista. Pero principalmente donde se nota la diferencia es en los benchmarks sintéticos. Ahí es donde se nota principalmente la diferencia. Y en juegos está entre un 10 y un 15% superior a un 1600. Es lo que yo percibo y lo que yo noto, ¿verdad? Eso depende de los benchmarks que hagan las compañías. Eso depende de la unidad de almacenamiento. Que la unidad de almacenamiento da más potencia, da mayor velocidad de carga. Eso hace que se aligeren las latencias. No es lo mismo tener un juego, por ejemplo, en Need for Speed Heat, que incluso se me sigue quedando pegadillo en el menú en este procesador. Me doy cuenta que no es problema de procesador, es problema de almacenamiento, que yo tanto he dicho, ¿verdad? Ya las unidades HDD ya es mejor irles haciendo así, rest in peace, e ir ahorrando para ir comprando unidades electrónicas, ¿verdad? Aunque salgan un poquito más caras y tenga que estarse cambiando cada cierto tiempo. Ahora lo del cambio, eso es muy relativo, ¿verdad? Entonces, no NVMe, SSD común y silvestre, SATA, ¿ok? Para que lo metan en el cajón y puedan arrancar el Windows y tener los principales juegos en una unidad de 1 tera. Se ahorra y listo, ¿ok? Entonces, señores, quería compartirles la humilde adquisición. Ya lo he compartido en Facebook, pero esto es lo que quería compartirles. Tengo que hablar en el próximo Hablemos de Hardware sobre la CMI 700 XT. Que dicen que es un fracaso la CMI 700 XT, es un monstruo de gráfica. Entonces ya vamos a ver qué tan fracaso es, ¿verdad? Vamos a ver lo de los valores, qué tan importante a veces son los valores calidad-precio, el coste por dólar, y eso lo vamos a ver en Hablemos de Hardware de manera filosófica. Vamos a verlo un poquito, vamos a pensar, vamos a analizar qué tan importantes a veces son esos valores y a veces por qué no son tan importantes, ¿ok? Eso, por un lado. Por el otro lado tengo que hablar sobre el cuello de botella, que al parecer, esto es una percepción mía. Estoy viendo que la 3060 le podría estar haciendo un 5600X o incluso a un 3600 asociado a 4.5 GHz, ¿verdad? Al parecer, según he visto en algunos foros, hay una especie de cuello de botella que le está haciendo la 3060 a estos procesadores y por eso no se exprimen, entonces dan resultados muy similares, ¿verdad? Sobre todo en 1440p, 4K no, porque es una resolución obviamente donde se van a dar los mismos resultados, 1080p no, porque es una resolución CPU dependiente, pero 1440p es un híbrido de las dos, pero ya empieza a ser más GPU dependiente que CPU dependiente. Entonces es interesante que a pesar de todo ya se sigue dando diferencias importantes, pero cuando se dan diferencias iguales entre procesadores que son uno más potente que el otro, con diferencia, y los resultados son iguales en juegos, hay un cuello de botella evidentemente, ¿ok? Entonces ya vamos a hablar de eso, señores. Cuídense, que estén muy bien, chao, y pura vida, que estén bien, chao, bendiciones.